No sé exactamente cuándo perdí el control, cuando lo que creía que era amor se convirtió en algo que dolía, cuando cuidar se convirtió en imponer, cuando proteger se convirtió en aprisionar. Solo sé que cuando me di cuenta ya no reconocía mi reflejo ni la voz de mi hijo, ya no sabía distinguir entre lo que era preocupación legítima y lo que era obsesión disfrazada de virtud. Y tal vez nunca lo sepa. Quizás esa confusión sea el precio que se paga por amar demasiado y equivocarse al intentar acertar, por creer tanto en algo que empiezas a olvidar que las personas que te rodean no son una extensión de tu creencia, son completas por sí mismas, y eso fue exactamente lo que me pasó cuando decidí que a partir de ese momento todos viviríamos de forma más ética, más limpia, más saludable. Cuando saqué de la cocina todo lo que tenía carne, leche, huevos, mantequilla, queso, galletas rellenas, refrescos, embutidos, cuando llené la despensa de cereales, semillas, tofu, proteína de guisantes, quinoa, leche de nueces, y empecé a estudiar cada tabla nutricional como si fuera una escritora de código, descifrando el enigma de la salud perfecta. Cuando sustituí todos los bocadillos del colegio por sándwiches de pan integral, con mantequilla de cacahuete sin azúcar y plátano machacado, y empecé a recitarle a mi hijo todas las mañanas que comer limpio es vivir limpio, y sin darme cuenta de que él solo quería jugar, correr y, sí, comer galletas de vez en cuando. Pero yo no le escuchaba. Solo leía artículos, veía documentales, seguía perfiles de nutrición consciente y creía que lo estaba haciendo todo, por amor, que algún día lo entendería, que estaba salvando a mi hijo de un futuro de enfermedades, de obesidad, de crueldad contra los animales, que le estaba enseñando a ser mejor, que estaba corrigiendo los errores del mundo y de mis padres, que me alimentaron con carne y refrescos y me dejaron con migrañas, gastritis y colesterol alto, desde los 20 años. Y no me di cuenta de que mi hijo, Mateus, no era una extensión de mi trauma, sino un niño de 5 años, frágil, ligero, con la piel fina que apenas aguantaba el calor de las mañanas, y los ojos oscuros que me preguntaban, todo el tiempo, incluso sin palabras, si eso era realmente necesario, si mamá sabía lo que estaba haciendo, y yo le decía que sí, siempre le decía que sí, hasta el día en que se desmayó en la cocina, sin previo aviso, sin llorar, solo un golpe seco contra el suelo de cerámica y un sonido que nunca olvidaré. Un cuerpo infantil cayendo como un pajarito herido, con los ojos en blanco y los labios tan pálidos que parecían dibujados con tiza, y grité. Claro que grité, como si el mundo fuera a acabarse allí, como si no supiera dónde estaban las llaves, el teléfono, el suelo, como si todo se derrumbara, de golpe. Y corrí con él en brazos hasta el coche mientras su padre, Raúl, me preguntaba entre sollozos qué estaba pasando, por qué nuestro hijo estaba así, por qué se quejaba constantemente de mareos y dolor de cabeza. Y yo le decía que era solo el cuerpo adaptándose, que se estaba limpiando de los residuos de la antigua alimentación, que todo eso era esperado, natural, pasajero, pero no era así, y en el hospital los exámenes fueron claros como el agua. Antes de continuar, comprueba si estás suscrito al canal, así nos ayudas mucho. Continuemos. Niveles peligrosamente bajos de hierro, vitamina B12, hemoglobina, proteínas insuficientes para sustentar el crecimiento normal de un niño, y el médico nos dijo con toda seriedad que Mateus necesitaba comer carne roja, huevos, alimentos ricos en proteínas de origen animal, que esa dieta, tal y como se estaba llevando, era inadecuada para un niño de su edad, que si seguíamos así, podríamos tener consecuencias graves e irreversibles. Pero yo no lo acepté. Dije que no. Dije que había otras formas, que eso era una conspiración de la industria, que los médicos tradicionales no conocían la nueva ciencia nutricional, que el cuerpo humano no estaba hecho para digerir cadáveres y hormonas. Y cuando Raúl me agarró del brazo y me dijo, por favor, escucha, y yo le solté el brazo y le dije que no, que nadie me iba a hacer cambiar de opinión, que lo hacía por amor, que él no entendía nada, que era yo la que pasaba las noches estudiando,
que era yo la que cocinaba, cuidaba, planificaba, que él solo veía lo superficial, que esa crisis era solo una adaptación intensa, pero momentánea, y volví a casa con Mateus, bajo los efectos del suero y las vitaminas inyectables, jurándome a mí misma que ahora lo haría todo aún mejor, que equilibraría mejor las comidas, que usaría suplementos naturales, que lo haría todo lúdico, divertido, que convertiría la nutrición en un juego. Y así empecé a preparar galletas de colores con remolacha, hamburguesas de lentejas en forma de estrella, tortitas de espinacas con caras de dinosaurios, batidos con espirulina y frutas congeladas, todo para que Mateus aceptara mejor la nueva realidad sin darse cuenta, sin rechazarla, mientras Raúl me observaba en silencio, cada vez más distante, cada vez más incrédulo. Y un día, cuando lo pillé escondiendo un trozo de queso en la lonchera de Mateus, la pelea fue tan fea que dormimos en habitaciones separadas durante una semana, y él me dijo que me estaba volviendo una fanática, que estaba anteponiendo mi ideología a la salud de nuestro hijo, que estaba cerrando los ojos ante lo obvio, pero yo le respondía que él estaba siendo manipulado por la cultura del exceso, por la propaganda de la carne, por la idea anticuada de que la proteína animal era insustituible, que estaba traicionando a nuestra familia, nuestro pacto, que no podía alimentar a nuestro hijo a mis espaldas. Y él solo me miró con una tristeza tan profunda que me hizo dudar por una fracción de segundo, pero aparté ese pensamiento y seguí adelante, firme, obstinada, decidida, hasta que Mateus volvió a caer, más pálido, más delgado, con la voz casi inaudible. Y esta vez Raúl fue solo con él al hospital, y allí escuchó todo lo que yo me negué a escuchar, todo lo que él ya sabía, pero que ahora tenía testigos, informes, dictámenes médicos, y fue allí donde decidió que ya no podía más, que iba a luchar por la custodia de nuestro hijo, que iba a pedir el divorcio, que ya no confiaba en mí, que no podía dejar que siguiera imponiendo esa dieta peligrosa. Y yo le supliqué, lloré, le dije que iba a mejorar, que iba a buscar ayuda, que iba a escuchar a los médicos, pero él ya había decidido, y cuando me mostraron la petición judicial con acusaciones de negligencia, de riesgo para la integridad física y emocional del niño, quise desaparecer, quise borrarme, quise volver atrás en el tiempo y abrazar a mi hijo, decirle que no pasaba nada por comer ese pastel de cumpleaños del colegio, que no pasaba nada por querer nuggets de vez en cuando, que no pasaba nada por sentir un hambre diferente a la mía, pero era demasiado tarde. El juez fue claro. La sentencia fue dura. Perdí la custodia. Tuve que irme de casa, entregar las llaves, ver a mi hijo alejarse día tras día, viviendo con su padre, comiendo lo que quería, sonriendo con libertad, mientras yo me hundía en el silencio y el arrepentimiento, tratando de convencerme de que aún había tiempo, de que algún día lo entendería, de que volvería, de que me perdonaría. Pero el tiempo no vuelve, y hoy solo soy un nombre en un expediente, una visita supervisada, un recuerdo borrado de la infancia de un niño que solo quería ser niño, mientras yo quería que fuera un manifiesto, una prueba viviente de que el mundo podía ser mejor, pero fallé. Fallé como madre, como mujer, como persona, y todo lo que queda es esta pregunta que martillea mi cabeza todas las noches. ¿Me merecía esto? ¿O solo intenté amar demasiado de la manera equivocada?